En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La provincia de Centroamérica, que va desde México hasta Panamá y cuyo obispo provincial es el muy reverendo Randall Antonio Murillo Barrios. Y esta misión de la Natividad les da la bienvenida. Quiero hoy, en estos maitines, en vez de hacer una oración formal, quiero contarles un cuento. Este sí es un cuento mío. Yo lo escribí y lo titulé Un hombre llamado Isaac. Un hombre llamado Isaac caminaba cansado desde su campo hasta su casa. Isaac era soltero y nunca se había casado, ni tenía hijos, ni parientes, así que vivía solo. Pasaba cerca de la casa de Jairo. Escuchó que Jesús había vuelto a la vida a una niña de 12 años. Isaac no era de los que tenía más fe. Cumplía la ley, sí. Era más bien de los que creía en el trabajo y esfuerzos propios. Sin embargo, el relato le hizo sentir curiosidad, por lo que se desvió un poco de su camino para pasar cerca de donde estaba la casa de Jairo. Cuando le faltaban unos 20 pasos para pasar, vio un grupo de gente saliendo de la casa de Jairo. En medio de ellos logró ver a una de las personas con algo que le llamó la atención. Los rayos de sol daban directamente sobre aquel hombre y lo que más le dio curiosidad es que la luz daba únicamente a esa persona, como si más bien saliera de la persona la luz. Isaac encontró a un amigo y le preguntó, para poder enterarse de la realidad de lo que había escuchado. Su amigo le confirmó lo que había escuchado citando las escrituras, que se encuentra hoy en Marcos capítulo 5, versículo 39 y siguiente. Y entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y a los que la acompañaban, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que dieran de comer a la niña. Isaac intentó acercarse al hombre de la luz, pero estaba rodeado de mucha gente. Sin embargo, Jesús permaneció en el sitio de la calle donde había parado. Ese paraje llevaba al mar de Galilea.
Estando casi paralizado, notó que el hombre de la luz le miraba, una mirada que Isaac sintió que le penetraba hasta lo más íntimo de su ser. Sin hablar con nadie, dejó que pasara toda la gente. No obstante, pudo darse cuenta que todo en su interior había cambiado. Luego de unos instantes, siguió hasta su heredad, que estaba cerca. Preparó su comida e intentó dormir, pero no podía dormir. La mirada del hombre luz le había impresionado profundamente. Isaac fue a su heredad a trabajar la tierra. En su pensamiento estaba la idea de que él no necesitaba tanto alimento y que estar vendiendo la cosecha tampoco ahora le procuraba mucha satisfacción. Al salir de su casa y caminar hacia el mar, observó una casa desvencijada, donde él sabía que vivía una viuda llamada Matana. Con sus 4 hijos vivía ella. También sabía que no tenían que comer. Este pensamiento por primera vez en su vida y en la vida de su nación le incomodó, ya que a él le sobraba el alimento. Sacudió su cabeza como para alejar el pensamiento, pero no lo logró. Se devolvió a la casa y preparó una ración de vegetales sobre una manta. Sobre otra manta envolvió un gran pedazo de carne de carnero, un carnero que el día anterior había sacrificado y asado con leña, pues ya estaba viejo ese carnero y no le era útil. Con estos dos atados se dirigió a la casa de la viuda, puso en la orilla de la puerta, justo donde se abre, los atados, llamó con suavidad y se alejó unos pasos como cualquier transeúnte a un lugar donde podía ver lo que pasaría a continuación. Claro que sucedió que la viuda abrió la puerta y se encontró con una cantidad de ricos alimentos que jamás habría soñado siquiera en tener. La viuda salió a la calle para asegurarse de que aquellos manjares no fueran reclamados por alguna persona. Nadie volvía a ver a la viuda, pues la religión judía de la época la consideraba como una mujer maldita. Rápidamente llamó a sus hijos para que le ayudaran a guardar en la casa tan inmenso tesoro. Isaac no comprendía por qué estaba haciendo esto. Solo recordaba un puñado de hombres y en medio de ellos al hombre luz que lo miró como nadie lo había hecho. Luego preguntó a algunos caminantes sobre aquel hombre luz y un hombre ya anciano le contó algunas cosas
que decía y hacía ese ser de luz resplandeciente que le miró tan hacia adentro de sí mismo. Algo debía tener la luz fulgurante de este ser que le llevó a regalar comida a quien no se la podía pagar nunca. Esto era insólito para Isaac. Volvió Isaac a su rica mansión, pero la mirada de la luz fulgurante no se alejó de él. A ratos le parecía oír lo que el hombre decía, al menos lo que el anciano le contó que decía y hacía. Isaac había sido un hombre justo, estricto, pero justo. Observaba la ley, sobre todo el Shabbat. Una vez que logró dormir, tuvo un sueño de esos recuerdos que le contaba a su abuelo. Y decía, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Solo había una dificultad en todo esto. El hombre luz ni siquiera había estado cerca de Isaac como para decirle algo. Sin embargo, Isaac se ocupó de averiguar sobre las enseñanzas de la luz resplandeciente. Esto nunca le había pasado antes a Isaac. Cada vez que escuchaba a alguien contando las enseñanzas, Isaac sentía que su corazón se iluminaba al punto que llegó a pensar que parte de la luz resplandeciente estaba dentro de él. Enterado de que los saduceos y fariseos eran enemigos de aquel hombre luminoso, mantuvo en secreto su devoción hacia él y siempre que podía ponía en práctica sus enseñanzas, tanto que se introyectaron en Isaac y se hicieron una con él. Un sábado se decidió y fue a escucharlo a una sinagoga. Al llegar pudo ver que era el mismísimo Jesús, quien tomó un rollo y leyó diciendo, él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Nótese que pregunta por el padre, no por la madre. Ahí, para la época, ya era algo extraño. Jesús les respondió, seguramente ustedes me dirán este refrán,
médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán, lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Y siguió Jesús diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías. Y cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país, pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando Isaac vio todo esto, se lamentó de no haber podido hablar con Jesús. Desanduvo solo el camino hacia su heredad, un poco desanimado. En un paraje solitario se sentó a descansar y pensar en lo sucedido, hasta que en voz alta, en su solitud, exclamó, deseaba tanto hablarle a este Jesús, el hombre de luz, pero no pude, para contarle que yo hago lo que él dice en sus enseñanzas, sin que nadie me vea. Sintió Isaac cansancio y cayó dormido. En sus sueños escuchó que el destello le dijo, te conozco antes de que nacieras, he visto tus obras, estoy contigo siempre, eres un hijo del Dios vivo. Cuando despertó, no vio a nadie, solo sentía su corazón henchido de felicidad y una paz que este mundo no puede dar. Isaac vivió 84 años. Nunca abandonó la palabra del buen Mesías. Vivió con gozo en su corazón y su muerte fue plácida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.